Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Estamos de vuelta aquí a la casa de nuestro Señor y ya estamos en lo último ahí de Cantar de los Cantares. Y quiero invitarle a ir allá justamente. Hemos estado estudiando este libro ya por bastantes miércoles y hoy día vamos a estar hablando ahí del capítulo 5, por favor, del libro de Cantares. La semana pasada justamente terminamos ahí en el versículo 5, cuando hablábamos acerca de la tradición antigua que había de dejar perfume en la manilla de la puerta, ¿se acuerda? De la semana pasada. Pero en esta semana ya, también para las personas que se vienen sumando, se están conectando en este estudio, a lo mejor no ha escuchado lo anteriormente, pero este es un libro que es un acto simbólico entre o una, se podría decir una, ¿cómo es la palabra? Un símil a la relación de Jesucristo, la relación de Jesucristo con la iglesia, la relación de Jesucristo con la iglesia completa, por si acaso, porque hoy día vamos a estar viendo ahí en un texto, si alcanzamos a llegar, espero que sí, donde nos habla de esa unión de la iglesia, de los hombres del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento. Y es precioso ese texto que podemos encontrar aquí, donde habla de quién, la historia de Caín cuenta, ¿cierto? De Sulamita, ¿cierto? Pero después aparece la hermana menor. ¿Y quién es la hermana menor? ¿Quién es la hermana menor? Los gentiles, porque como comienza la iglesia, ¿con quién comenzó la iglesia? Con judíos, judíos convertidos. Pero después se suma los gentiles a la iglesia del Nuevo Testamento y podemos ver esta unión porque después vamos a ver al final donde la hermana menor termina siendo más importante que la hermana mayor, que la que se estaba casando justamente con Salomón o en este caso con el Señor Jesucristo. Así que quiero invitarle a abrir su Biblia ahí en el libro de Cantares, capítulo 5. Posiblemente me salte algunos textos porque no estamos analizando palabra por palabra, sino que estamos analizando, hemos estado analizando el libro en una estructura, en la estructura de estas canciones, y justamente estamos aquí. Acuérdense que encontramos las 5 canciones de Salomón. Cantares son 5 canciones que Salomón escribió y que las tenemos aquí. Y dice así el versículo 6 en esta noche, dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, estoy en Eclesiastés, un libro menos. Cantares 5, gracias por decirme no, gritar no, ese no. Dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que les hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Aquí, por si acaso, responden las doncellas. Es una de las pocas veces donde mujeres están hablando. O la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Su cabeza como oro fino, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como palomas juntos a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche, y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas
como columnas de mármol fundadas sobre bases de oro, su aspecto como de Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y ahí está hablando la mujer de la hermosura del Señor. Está hablando de cómo es el Señor. Y no está hablando por si acaso que es así de esa manera, rubio. No, está hablando de lo hermoso que es Dios en su esencia. Y lo vamos a estar viendo hoy día, estudiando, mirando con otros textos. Antes vamos a orar porque necesitamos sabiduría de parte de Dios, necesitamos del Espíritu Santo guiándonos. Cada vez que leemos la palabra de Dios lo necesitamos y en especial a veces con estos libros, con mayor razón. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche de permitirnos estar aquí, Padre mío, de poder seguir estudiando este libro, que realmente podemos saber, Dios, que nos amas, que algún día vienes por nosotros, que nos desposaste, Dios, como tu iglesia, como tu esposa. Gracias, mi Señor, por todo lo que haces, por todo lo que mencionas en este libro, lo cual quizás inclusive nos emociona, el amor que tienes por nosotros, Dios. Bendice, mi Señor, esta noche, nuestras vidas, cada cosa que aprendamos aquí, la pongamos en práctica, la atesoremos, la llevemos, la carguemos, Dios, con nosotros. Así que, Padre mío, sabemos que tu palabra siempre es un bálsamo, pero otras veces también nos confronta, a veces nos acusa, pero en especial siempre es para el crecimiento. Bendice Dios esta noche a cada uno, a los que están también conectados, siguiéndonos ahí en línea. Gracias por todos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así que estamos en el libro Cantares, capítulo 5, versículo 6. Aquí es donde comienza justamente la última canción. La última canción, ya que está interpretando justamente, ahí hay un canto entre la mujer, al final Salomón, inclusive se meten por ahí unas doncellas. Pero es justamente la quinta canción donde esta canción, ¿se acuerda cuando comenzamos el estudio? Hablamos de la Sulamita, de esta mujer que venía de Sulem y sabemos que venía de las montañas justamente de Efraín. De ahí la encontró Salomón, la encontró trabajando en la viña. ¿Se acuerda cuando comenzamos? Empezó trabajando en la viña con su piel oscura quemada por el sol y vemos que viene un pastor, pero la particularidad de ese pastor, ¿qué le pasaba a ese pastor? No tenía rebaño, muy bien hermano, no tenía rebaño. Y ella le preguntó inclusive, ¿y dónde está tu rebaño? Y tan caballerosamente le dijo, ¿y qué te importa a ti? Preocúpate por los tuyos, le dijo. ¿Se acuerdan, no? Cuando partimos eso. Porque el Señor en cierta manera también nos hablaba de que nosotros tenemos que primero preocuparnos por nosotros, por nuestra salvación, como dice la Escritura. Preocupados por vuestra salvación. Pero también después vimos justamente ese amor que nace y que nos refleja justamente al Señor. Después vemos que el hombre, el pastor se fue, ¿se acuerda? Y después venía de vuelta saltando entre las montañas, haciendo memoria de que un día Cristo viene por su iglesia. Y así va la canción hasta que justamente llega aquí en el versículo 6 del capítulo 5. Y la semana pasada, ¿se acuerda que el esposo, el novio, como usted le quiera llamar, porque la figura se repite constantemente, fue a buscarla y golpeó la puerta? Y ella se había bañado recién, ¿se acuerda de la semana pasada? Y no se quería ensuciar los pies. Típico de una señora, ¿cierto? Si uno le dice a mi señora, yo le he dicho muchas veces, recién bañada, vida, ¿me podéis traer algo del patio? No, me manda a freír mono al África. Tal cual estaba sucediendo ahí. Hasta que ella al final se había bañado y dice que se viste y se baja de su cama para abrir la puerta a su amado, tomó la manilla de la puerta, ¿se acuerda? Y quedó con la mano llena de mirra, que era la figura que dejaban los novios cuando iban a buscar a su doncella, y por la puerta dice que metió y echó mirra. Pero aquí encontramos en el versículo 6 que la muchacha abre la puerta y adivine, no está el novio, se había ido. Ahí comienza esta última canción. Por eso vemos esta canción donde realmente ella empieza a hablar de esto y dice aquí en el versículo 6, analizando ya este texto, si usted se da cuenta, versículo 6, encontramos ahí que el Señor ya no está, el Señor se había ido y dice
abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, ya había pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Si usted se da cuenta, aquí en esta figura se rompió la comunicación. Es increíble que la novia se hizo esperar al Señor. Ese Señor, ¿quién era? Salomón, era el rey. Y podemos ver justamente que este hombre, este novio se va, se retira. Y ¿sabes qué? Muchas veces, muchos de los teólogos hacen una mirada de este texto. ¿En qué sentido hacen una mirada de lo que el Señor justamente nos pidió a través del apóstol Pablo cuando dice en Efesios y nos dice que por favor no entristezcamos al Espíritu Santo, al Señor? Porque el novio va a encontrar a su esposa. Eso se llama, ¿cómo se llama cuando uno se junta nosotros con Dios? Cuando nos conectamos con Dios. A eso le llamamos comunión. Y Dios, fue un encuentro a tener una comunión con la mujer. Y la mujer, ¿qué le dijo? Es que recién me bañé. Es que me voy a ensuciar los pies. Y me hace mucha memoria, no sé si a usted le hace memoria, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con algunos hombres de los judíos en los tiempos antiguos y le está diciendo, hey, ven, te invito por favor a mi boda, ven a participar conmigo a mi boda. Y uno le dijo, no, es que compré una yunta de bueyes, tengo que probarlo. ¿Se acuerda de esa historia? No había tiempo. Otro dijo, no, es que se me murió mi papá, así que tengo que ir a enterrarlo. Y aquí estamos viendo que la mujer, porque ese es el contexto, que la mujer puso algunas excusas. Y muchos de los teólogos tienden a pensar justamente qué es lo que sucede cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, cuando Dios busca de nosotros. Y nosotros muchas veces tenemos otras cosas que hacer. Así que el compañerismo entre estos amados se rompe por un momento. Y es por eso que si usted se va a dar cuenta cuando vamos leyendo más adelante, usted se va a dar cuenta en el versículo 7, estamos versículo 7, porque dice ahí en el versículo 6, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Y dice versículo 7, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. ¿Se da cuenta lo importante que es estar al lado del Señor? ¿Se da cuenta lo importante que es estar al lado del amado? Porque cuando usted está en comunión con su esposo, si ella hubiera abierto la puerta, póngase en la figura de Cantares, ella hubiera abierto la puerta, recibe a su amado, ¿tendría que él la defienda? Pero dése cuenta de que ella salió a buscarla por sus propias fuerzas a este amado que se había ido y la pillaron los guardas. ¿Se acuerdan la primera etapa? En los primeros capítulos que le preguntan los guardias, ¿dónde está mi amado? ¿Y qué hicieron los guardias en el capítulo 2? ¿Se acuerdan, no? Dice que la guiaron de ella. Y aquí vemos unos guardas ahora golpeándola. ¿Y cómo podemos ver que esta relación era establecida como tal ya versus esta? No, porque cuando nosotros justamente buscamos de Dios, el Señor hace todo para que tú lo encuentres. Pero una vez que tú tienes una relación con el Señor, depende de ti el abrirle la puerta a Él. Depende de ti el tener una relación estrecha. Y muchas veces nosotros como cristianos, por eso el Señor decía hace un momento, que nosotros empezamos a andar por nuestra cuenta. Porque le hago la pregunta, ¿qué tenía que salir la mujer a buscarlo? Aunque hay que buscar al Señor. Pero era por su negligencia en un comienzo. Por eso cuando vemos al Señor Jesucristo, si tú te das cuenta lo tan importante muchas veces es que hay que poder escuchar la voz de Dios. Hay muchas veces algunos cristianos, y me incluyo muchas veces, que en nuestra ajetreada vida ponemos muchas trabas a Dios. Y déjeme decirle algo, que cuando usted pone trabas a Dios, versículo 7, voy a salir herido. Aunque suene
¿cómo podría decir? Como que a veces uno se confunde a veces con el amor de Dios, pero acuérdese Hebreos capítulo 12 dice que a quien ama, disciplina. Pero cada vez que nosotros perdamos la comunión con Dios, mi hermano, vamos lamentablemente a salir heridos, porque quedamos desvalidos. Pero mire, no está en juego tu salvación. Amén. No está en juego tu salvación. No está en juego que el Espíritu Santo se vaya, porque el Espíritu Santo mora en ti. Pero sí salimos heridos por la ausencia de esa relación que tenemos con Dios. Por eso cuando nosotros estamos mirando esta historia, este pasaje demuestra esta historia, el relato de esta esposa. Dice, me encontraron los guardias que rodeaban la ciudad. A ella la habían ayudado en un comienzo a encontrar a su amado. Pero aquí vemos justamente en este versículo, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Pero vemos aquí en el versículo 8, yo os conjuro, dice, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que les hagáis saber que estoy enferma de amor. Y aquí da una vuelta. Porque el amor, dice la Biblia, el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros nos damos cuenta que nos hemos equivocado y a la final estoy demostrando mi amor, porque ¿saben qué? Arrepentirse es demostrarle amor a Dios. Es decirle, ¿sabes qué? Yo por mis fuerzas no puedo limpiarme, necesito de ti. Y como tú me has amado por mis defectos, y podemos ver justamente que Él va donde las mujeres y les dice, les conjura a las hijas de Israel, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que les hagáis saber que estoy enferma de amor. Y miren lo que responden, es la única parte donde otras mujeres hablan en una canción. Acuérdense que es Salomón escribiendo, pero metió a una conversación aquí en su canción. Y es interesante el versículo 9, porque dice, ¿qué es tu amado que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Es interesante esta pregunta porque cuando tú puedes reflexionar en esta pregunta, es que vemos a la mujer preguntándole, y a lo mejor piense usted en su esposo o en su esposa, pero piense versus el Señor Jesucristo. Viene la mujer y le dicen las doncellas, ¿quién era el amado? ¿A quién representa el amado? A Jesucristo, que es Salomón. Y le dice, ¿y qué tanto si tu esposo es igual que cualquier esposo? Mira el texto. ¿Qué diferencia tiene este esposo con ese esposo? ¿Y sabe qué? En cierta manera hoy día, en los tiempos de hoy, quizás a los que salen en la calle, a los que andan evangelizando, los que golpean puertas, muchas veces posiblemente a ustedes le han dicho, ¿y quién es Jesús? Pero si todos los caminos llegan al mismo Dios. Pero otros dicen, no, pero si Jesús fue un hombre, lo escuchamos el otro día cuando yo prediqué, pero si fue un hombre pecador que estuvo aquí en la tierra igual que todos nosotros, es uno igual que el resto. ¿Qué están diciendo las doncellas de Jerusalén? ¿Qué tanto color si es el mismo amado igual que tienen todos? ¿Cómo minimizan justamente al Señor? Pero déjame decirte algo. Dime tú, si yo te pidiera a ti que me describieras a Jesús como tu esposo, ¿marca la diferencia con otros hombres? ¿Cristo marca la diferencia con otros hombres? ¿Cristo marca la diferencia con otros personajes en la historia? Entonces por eso resulta de que esta mujer le están haciendo esa pregunta, pero si no tiene nada maravilloso al esposo que estás buscando, ¿qué tanto le pones? ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos que defender a nuestro amado. Y nuestro amado, ¿sabes qué? En el mundo, si ustedes pueden ver, es el personaje más polémico en la historia. Es el personaje que dividió el mundo por la mitad, al contar los años, antes de Cristo y después de Cristo. Es un personaje
comillas, por si acaso, dándole el contexto, que han hecho películas de él, grandes películas, pero tristemente lo han querido muchas veces poner como un hombre, quitándole su divinidad, pero al final del día no ha sido así. Resulta sumamente interesante que el Señor a nosotros siempre nos va, y al mundo entero, a hacer tomar una decisión. ¿Quién es tu amado? ¿Quién es para ti Cristo? ¿Quién es para ti Cristo? Piensa en esto. ¿Quién es para ti Jesús? Porque el Señor pone presión. ¿Se acuerda ahí en el libro, cuando uno mira la historia en Mateo, mire, busque Mateo 27, en Mateo 27 encontramos una situación donde para mí me gusta la figura que muestra con Poncio Pilato en Mateo 27, 24. El Señor Jesucristo está ahí, ¿se acuerda que lo habían tomado preso? Pilato tiene que decidir, tiene que tomar una decisión. ¿Se acuerda de Pilato? ¿Se acuerda usted del penal de Caselli? Aquí, ¿quién? Hermano Álvaro, ¿se acuerda de Caselli, del que erró al penal? Mi papá, los futboleros de esos años, los de allá atrás. Y sabe que siempre los molestan, pero ¿sabe cuál fue la frase que dijo él? No, si de aquí a una semana nadie más va a acordar que me erré el penal. ¿Se acuerda de esa frase o no? Y yo todavía estoy hablando de ese penal. ¿Y el mundo se olvidó? Él tuvo que obviamente tomar una decisión y lo marcó. Y cuando yo he mirado la historia de Pilato, muchos no se dan cuenta. Pero aquí el que tuvo que tomar una decisión no fue el Señor Jesucristo, fue Pilato. Y el que lo fue puesto entre la espada y la pared fue Pilato. Y yo veo a Pilato en su figura. ¿Por qué? ¿Qué hizo Pilato? Y todos sabemos la historia. ¿Qué hace Pilato? No, este no es problema mío, yo me voy a lavar las manos. En otras palabras, yo no me voy a meter en problemas. Total, después de aquí a 5 días, nadie se va a acordar. ¿Y de qué estamos hablando hoy día? 2000 años después. De Pilato. ¿Y te acuerdas tú cuando era del otro equipo? Y decías, ¿te acuerdas el credo, no? Y en parte del credo que decía, que justamente nos hablaba de Pilato en el credo, donde Pilato justamente, y dice así, viendo Pilato, que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, ¿qué dijo Pilato? Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá a vosotros. Y cuando estaba más joven, me acuerdo que recitaba el credo y decíamos ahí, crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Y si usted no se da cuenta, él tenía que tomar una decisión. Tenía a Jesucristo al frente. ¿Y sabes qué? Él sí hizo una decisión. Y Dios lo obligó a tomar una decisión. Él no se dio cuenta ese día, él pensó que él era el juez sobre Cristo, pero no, la gente no se da cuenta que es Cristo el juez sobre la gente. Y le hizo tomar una decisión. Por eso, mi hermano, cuando uno habla del Señor Jesucristo y cuando vemos justamente a esta mujer, a la final se da cuenta que lo ama tanto y que lo va a defender delante de las mujeres, y es justamente lo que muchos cristianos en el tiempo antiguo así lo decidieron. Hay un personaje o uno de los primeros hombres de los discípulos de los apóstoles Tertuliano que decía, ¿sabe qué es lo que había que hacer en los tiempos de Tertuliano, el primer siglo y el segundo siglo? Es que usted tenía que quemarle incienso a los dioses romanos. ¿Y sabe qué hacían los cristianos? Estaban dispuestos a morir por no quemar incienso. A los cristianos tenían que decir, Ave César, o el César es mi Dios. Y los cristianos preferían decir, no, Jesús es mi Dios. Y eso les llevaba a la muerte. Estaban dispuestos a defender justamente al que habían creído. Por eso después usted va a encontrar, no vamos a analizarlo por completo, pero desde el versículo 10
del versículo 10 al versículo 16, vemos cómo la mujer está haciendo una descripción de su amado. Está hablando de cómo es su amado, figurativamente hablando justamente de lo importante que es el Señor Jesucristo y que debería ser importante para ti. Pero me quedo con el versículo 10 que dice, mi amado es blanco y rubio, señalado, ¿qué dijo? ¿Qué habían dicho las doncellas? Que era igual a todo. ¿Pero qué dijo la esposa? No, es diferente. No igual que el montón. Por eso te pregunto, tú para poder hablar de tu esposo, o tú para hablar del Señor Jesucristo, y para poder decir, no, Él es diferente a otros, ¿sabe qué necesitas? Conocer. Conocer del que hablas. Hoy día, lamentablemente, tenemos una mala costumbre de hablar de personas que no conocemos. Voy a hablar de mi señora, porque la conozco. La gente siempre me dice a mí, pastor, ¿y por qué no habla de otras señoras que cocinan más o menos? ¿Por qué siempre habla de su señora? ¿Pero a quién conozco? A mi señora. Pero me acuerdo hace años atrás, mi señora se va a acordar, estábamos mirando la televisión, esto lo he contado otras veces, pero para que haga una memoria. Salió la noticia, estoy hablando hace muchos años atrás, a lo mejor hay algunos jóvenes que no tienen idea quién es el que voy a mencionar. ¿Estás seguro que tú no sabes? Y en la televisión apareció Jovino Novoa. ¿Sabes quién es Jovino Novoa? ¿Viste que no tenía idea? ¿Ustedes allá saben quién es Jovino Novoa? Tampoco saben. Bueno, ¿y se acuerda que a él lo acusaron de unas cosas impropias con niños? Y me acuerdo, mi señora me dice, ¡ay, mira ese! No sé si te acuerdas de la cara, me dijo, oye, mira ese desgraciado, ¿cómo? No es desgraciado, ¿cómo me dijo? Degenerado. Y yo le dije, cuidado, no sabemos. Al par de semanas habían armado toda una acusación y buscaron acusaciones para acusar a Jovino Novoa y sacarlo de su carrera política. Todo fue un fraude, una mentira, no sé si usted se acuerda de ese caso. Y yo después decía, y lo he dicho otras veces, es re fácil hablar de gente sin saber los hechos. El tema es cómo después recogemos las plumas para volver a ponérselas a la gallina que desplumamos. Por eso hay que tener cuidado con nuestra lengua. Hay que tener mucho cuidado, porque siempre se daña y no sabemos que a lo mejor en 1 año, 2 años o 5 años y después vamos a ver, oye, no era así, bo. Pero esta mujer, la mujer dijo, pero si tu marido es igual que todos, tu esposo es igual que todos. Y ella dijo, no, es diferente. ¿Pero por qué podía decir que era diferente? Porque la conocía, porque conocía a su esposo, porque tenía una relación, aunque muchas veces se equivocó, porque también yo me he equivocado y usted se ha equivocado muchas veces en mantener una comunión con Dios. A veces nos hemos alejado de Dios, algunas veces hemos dejado de orar, algunas veces hemos dejado de leer su Biblia, después lo buscamos. ¿Y por qué lo buscamos? Que es el 80% de la gente que llega a una iglesia. Porque nos golpearon en el camino los guardias. Creímos que fuera del Señor podíamos hacer muchas cosas, pero el Señor recuerda que afuera de Cristo nada podemos hacer y nos va a ir peor. Pero nos referimos aquí a esta mujer con entusiasmo, empieza a hablar, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Su cabeza como oro fino, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas. Así que vemos justamente que ella conocía muy bien. Y conocía muy bien la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé si tú conoces esa grandeza humana justamente del Señor Jesucristo. Si tú te das cuenta, el Señor justamente fue impresionante. ¿Puedes analizar cómo era el Señor Jesucristo? Si tú analizaras cómo era el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, nos daría estar como esta mujer, poder encontrarlo y estar con Él. Porque la
La hermosura del Señor Jesucristo, ¿saben en qué consistía? En su carácter, no en su belleza. Dale con que no quieren meter a Jesús de ojos azules, ¿cierto? Pero no, era su carácter. El Señor Jesucristo, si usted se da cuenta, cuando uno habla del Señor Jesucristo, y yo no sé qué a usted le pasa, pero vemos a un Cristo tan humilde, tan manso, tan cercano con las relaciones que tenía. No sé si usted se acuerda del caso de Marta en la Biblia. Regañó al Señor Jesús. ¿Se acuerda cuando era Dios? Cristo es Dios. Y vemos que al Señor Jesucristo lo reta Pedro. Lo increpa Pedro, lo increpa Marta. Después en un rato se quedan dormidos y adivina el único que dejaron sin dónde apoyar su cabeza. Ese que vio a ver gente resucitar. Estoy hablando de Juan. Ese que estuvo en el monte y pudo ver la transfiguración. Ese que vio tantos milagros del Señor Jesucristo tuvo la osadía de apoyar su cabeza para dormir. ¿Se acuerda? ¿Y el Señor Jesucristo dónde puso su cabeza? En ningún lugar. Porque la tradición, ubica esa figura de la tradición. Porque por lo regular después de comer se dormía. Y siempre tiene que recordar que en los tiempos del primer siglo, la gente, los judíos, sus mesas eran pequeñas, no estaban las sillas. El único lugar donde habían sillas o bancas, ¿sabe dónde era? En la sinagoga. En la sinagoga. Y sin contar el palacio del rey. Pero la mayoría de la gente, bancas y mesas pequeñas. Para que entienda la figura, cuando el Señor Jesucristo dice que estaban comiendo, después de haber cenado, se pusieron a dormir. Y siempre la forma como se dormía es que uno se iba apoyando en el de al lado. Por eso está haciendo la crítica. Todos ustedes tienen donde apoyar su cabeza, mas yo, dijo el Señor Jesucristo, no tengo donde apoyar mi cabeza. Pero mire la humildad, los dejó dormir. No los criticó, solo nos contó la historia. Por eso, si usted se da cuenta, al Señor Jesucristo lo reprendieron, lo quisieron hacer rey, lo crucificaron, pero si usted se da cuenta, el amor que tenía a pesar de todo eso, hacía justamente que Él sea y seguirá siendo el más encantador. Yo no sé si para usted es encantador el Señor Jesucristo. Pero para mí, al estar leyendo estas palabras de esta mujer, me hacen amar más al Señor Jesucristo. La santidad del Señor Jesucristo es tan hermosa que inspira. El Señor recibió a los pecadores, el Señor se sentó a la mesa a comer justamente con pecadores, se entrevistó con Nicodemo cuando él quiso de noche porque nadie de la sociedad lo viera para que no lo acusaran. Él estuvo ahí. Por eso Él se caracterizó por la compasión. ¿Se acuerda cuando miró a Jerusalén y dijo que tuvo compasión por la multitud porque los vio desamparados, ovejas sin pastor? ¿Se acuerda de que vio afligida a la viuda de Naín? La hija pequeña del gobernante que había muerto, las 5,000 personas o cabezas de familia que estaban sin comer. Y aún así el Señor amó a cada uno de nosotros. Así que esa figura que vemos ahí en estos capítulos justamente está hablándonos de esa hermosura del Señor Jesucristo. Todo simbolismo de esa hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive aún en la agonía de su muerte, Jesucristo agonizando, estuvo aún así dispuesto a llevarse a un pecador al paraíso. No se trataba de él, a pesar de que estaba sufriendo, se trataba de otro. Así que vemos justamente a esta mujer como lo que el Señor hizo en él. Capítulo 6, por favor.
¿A dónde se ha ido tu amado? ¿Oh, la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? ¿Y qué le dijeron las doncellas? ¿Y qué habían dicho antes? Pero si es recurrente, si es normal, ¿para qué lo andáis buscando? Pero ¿sabe por qué la gente quiso al Señor Jesucristo ahora? Porque la mujer relató cómo era. Y eso también a nosotros nos demuestra, mi hermano, por si acaso, cuando tú das tu testimonio, cuando tú cuentas lo maravilloso que el Señor Jesucristo ha sido contigo, hay otros que van a querer buscarlo igual que tú. En un principio no quieren nada. Muchas veces hemos dado testimonio y la gente dice no. Pero hasta que los guardias lo pillan y le dan una chanca, después quieren venir contigo a la iglesia. Y te quieren ayudar a encontrar al mismo Señor que tú estabas buscando. ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Así que a la final llegaron a la conclusión de que realmente el amado que la mujer estaba describiendo, querían verlo por sí mismo. Por eso el Señor dijo en Mateo, capítulo 7, versículo 8, el que busca, halla. El que busca, halla. Y es por eso también el Señor en Juan 6:37 dijo que el que viene a mí, no le echo afuera. Busca y el que llega y lo encuentra, no lo echa afuera. Versículo 2 y 3. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Mi hermano, Dios simplemente está satisfecho con el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? Este es mi Hijo amado, a él oíd, en Lucas 9:35. Así que Dios está satisfecho con su obra. Y por eso mi amado ha bajado a su jardín. Él justamente es un lugar placentero. Él para apacentar en los huertos. Versículo 4. Hermosa eres tú, oh amiga mía. Como Tirsa, de desear como Jerusalén, e imponentes como ejércitos en orden. Tisa, hay dos descripciones de Tisa, por ese caso. Algunos piensan que habla de una ciudad y también era el nombre que se le daba a una torre, unas torres que se construían de marfil. La teología no se pone de acuerdo cuál de los dos, pero a la final lo que está tratando de hacer ver este texto es la hermosura simplemente. Por eso usted va a encontrar en el versículo, hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, preciosa. Así que si usted se da cuenta aquí en esta historia, en esta canción, el Señor encuentra justamente el placer que el esposo se encontró con la esposa. Y vemos ahí, como dice, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos delante de mí porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galat. Y si usted se da cuenta, es es casi la misma pincelada de lo que hizo justamente el esposo hablando de su esposa. Lo maravilloso, lo hermosa justamente que es. Porque empieza a describir a su esposa. Capítulo 5, la esposa describe a su esposo. Capítulo 6, el esposo describe a su esposa. Y por eso va a encontrar tus dientes como las manadas, versículo 6, como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas son crías gemelas y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. Versículo 9, más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. Versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden?
¿Quién es? La iglesia. La iglesia. Mire por favor en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, tomando en cuenta ese texto, cómo el esposo habla de su esposa. ¿Quién es esta que muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, ¿han leído usted? Ustedes no han leído hoy día, ¿cierto? Leamos fuerte hoy día. Leamos esta parte para nosotros. A la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, Él está llamando a los suyos y cuando la iglesia llega a su presencia, las huestes angelicales, por si acaso, van a contemplar a la hermosa, a la más grande, a la más espectacular, la iglesia del Señor. Y posiblemente, si estuviéramos allá en el cielo y Dios está llevando a su iglesia y están los ángeles ahí, posiblemente ellos dirían, ¿y quién es esta que se muestra como el alba? ¿Y quién es esta? ¿Quién ha estado acompañando al Señor todo este tiempo? Sus guardas. ¿Y quiénes son sus guardas? Sus ángeles. Pero un día el Señor viene en busca de su esposa. Pero ¿cuál fue la respuesta de la esposa? Porque esto es lo que estaba diciendo el esposo de ella en el versículo 11. La respuesta de la esposa dice, al huerto de los nogales descendí, y a ver los frutos del valle, y para ver si brotan las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Por si acaso, lo que está hablando del huerto es justamente para nosotros la palabra de Dios. Porque cuando muchos tienden a pensar en los tiempos antiguos, a la palabra, al Antiguo Testamento, todavía no estaba el Nuevo. En muchas tradiciones al Antiguo Testamento se le habla como una nuez. ¿Ha visto las nueces? ¿Ha visto los nogales? ¿Ha probado alguna vez la cáscara del nogal, del fruto? ¿Lo ha probado, hermano Álvaro? Es amargo. Pero ¿y qué pasa cuando se abre? Y cuando sale la nuez. ¿No es lo mismo con los almendros? Simplemente usted puede ver que ella bajó al huerto y es lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios. Un jardín de nueces cerradas. ¿Y sabes qué es la palabra de Dios esperando ser abierta, disfrutada, justamente con su esposo? Y dice ahí en el versículo 13, vuelve, justamente dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. Así que si usted se da cuenta, Él ha dicho justamente de su esposa a los creyentes, que algún día nosotros vamos a volver con Él, y ¿sabes qué? Será para demostración de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice en el libro de Efesios 2, Efesios 2, 7. Nosotros terminamos siendo la esposa del Señor Jesucristo. Somos su amada. Somos como el pastor de Cantares con su doncella. ¿Y por qué el Señor justamente quiere esa relación? ¿Por qué Cristo quiere una relación con la iglesia, contigo? Tú eres la iglesia. Y dice ahí en el versículo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? De su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué el Señor, por qué somos importantes para Dios? Porque tú demuestras también la gracia de Dios. Y es por eso que el Señor aquí a través de esta canción le está diciendo justamente a la Sulamita, ven para que la gente vea. No se olvide que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que vemos esta hermosa figura cuando el Señor justamente quiere que algún día nosotros, como dice, para mostrar en los siglos venideros. ¿Por qué no ahora? En un futuro, cuando Cristo viene con su iglesia,
su abundancia, riqueza de su gracia en su bondad. Capítulo 7. No vamos a ahondar mucho en esto, después usted lo puede estudiar porque es algo muy repetitivo. He tomado las partes más importantes de lo que he estado hablando, pero el capítulo 7 y el capítulo 8, lo que va a encontrar ahí en el capítulo 7 es el esposo, nos habla del placer, justamente de que era encontrar a su esposa. Y usando hermosas figuras, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 7. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus mulos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Así que vemos justamente que el esposo siente placer en su relación. Por eso tenemos una expresión de plenitud. Dios se siente pleno. Y esa es la relación que siente justamente el Señor con nosotros. Aunque por si acaso el querer estar con el esposo es una decisión tuya. El esposo quiere estar contigo. Cristo quiere estar contigo, pero es tu decisión. Y a eso, por eso le llamamos justamente gracia, una maravillosa gracia. Porque el esposo quiere estar con nosotros, siendo que nosotros, por nuestra condición, no deberíamos. Pero vemos cómo él le habla. Y si usted se da cuenta, tu ombligo como una taza redonda. Hoy día podría ser ofensivo eso. Pero ahí era maravilloso. Puro romanticismo. Tu ombligo como una taza redonda que no le faltaba bebida. Tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como la torre de marfil. Otis, ¿se acuerda recién? Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Ramim. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. ¿Entiende usted que están hablando de usted? Mi hermano, yo sé que están medio ahí. ¿Te das cuenta que están hablando de ti? No están hablando de una mujer por ahí extraña. Mi hermano, están hablando de ti. ¿Cómo Dios en su figura te mira a ti? ¿Cómo te ve Dios? Hermosa. Qué hermosa eres. Y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Capítulo 8. Oh, si tú fueras, dice ahí, como un hermano mío, como mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera, te besaría y no me menospreciarían. Aquí, por si acaso, cuando dice fuera como el hermano de mi madre, está hablando de la relación, por si acaso, más cercana que tú podrías tener con Cristo. ¿Se acuerda? Y lo mencioné en el culto pasado, que el Señor Jesucristo fue llamado primogénito entre muchos. ¿Por qué primogénito? Porque es el hermano mayor. ¿Quién es su hermano menor? Esa es la figura que vuelve a repetir Salomón aquí. Eres como mi hermano que bebimos del mismo pecho. Lo más cercano que podemos estar. Por eso miren Hebreos 2, en Hebreos 2, versículo 10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa
son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos, ¿qué dice? Hijos a la gloria, perfecciónase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mi hermano, el Señor no vino en auxilio de los ángeles, sino vino en auxilio de los descendientes de Abraham, incluyendo nosotros. Y se encarnó y vivió entre nosotros. Por eso cuando vemos ahí, versículo 2, yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino, adobado del mosto de mis granadas. Así que aquí habla de una, por si acaso, el mosto de granada era uno de los licores más finos que existían en aquel tiempo. Y se trata, por si acaso, de nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros, cada creyente debería dar lo mejor a su esposo, a Cristo. Cada uno de nosotros deberíamos dar lo mejor de lo que somos, lo mejor de lo que hacemos. Versículo 5. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Para muchos estudiosos o teólogos piensan justamente que está hablando de la vida final de un creyente, que está caracterizada por la debilidad. Muchos piensan que esta figura está hablando de creyentes que han envejecido. Y sabemos que el Señor, por ejemplo, hay algunos salmos que el Señor dedicó a la gente, iba a decir canosa, pero yo estoy canoso y no soy tan viejo, a la gente de edad. Muchos piensan que ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? En las últimas etapas de la vida, lo único que tenemos que hacer es recostarnos sobre Cristo. Al final de los días, cuando uno va a partir de esta tierra, lo único que usted tiene que hacer es recostarse sobre el Señor. Así que vemos justamente que aquí el Señor, el Señor dijo en Isaías, ¿se acuerda que dice que nosotros como jóvenes tenemos que remontar vuelo como las águilas? Pero ¿y qué pasa con la gente ya que está en su última etapa? Es simplemente descansar con su amado. Así que vemos aquí que Salomón ya está cerrando su historia al final, este amor que había construido con su esposa. Y dice ahí, versículo 6, ponme como un sello sobre tu corazón. ¿Se acuerda más anterior, si usted estuvo los otros miércoles, se acuerda que también dijo, pon una bandera en mi pecho? Ahora está diciendo algo muy similar. Está haciendo una declaración donde tú eres mía, yo soy tuyo. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Hermano, la muerte con todos sus terrores tiene que recordar que fue el precio del amor del Señor Jesucristo con toda la humanidad. ¿Eso lo desalentó? ¿La muerte desalentó a Jesucristo? Y nosotros cuando estemos en los últimos días, ¿la muerte debería desalentarnos? No. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, y es necesario que la esposa se enfrente con la muerte para poder estar con el Cordero. Por eso, aquí la muerte es fuerte, pero no está todo dicho. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 8? Cuando el Señor dice en el versículo 35 en adelante, empieza a decir que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades me pueden
separar del amor. Así que por muy duro que sea nuestros últimos tiempos, ¿sabes qué? El amor la muerte es una parte importante para el amor. Por eso versículo 6, que nos está diciendo ahí, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no me podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de tu casa, por este amor, de cierto lo menospreciarían. Y era como cuando el Señor dijo a través del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, en otras palabras, Pablo dijo, si uno realmente no ama al Señor, se maldice. Somos maldecidos si no amamos a Dios. Por eso cuando amamos a Dios, la muerte nos enseñorea sobre cada uno de nosotros. Así que mi hermano, estas brasas, ese fuego, tienen que entender que es parte de lo que el Señor también iba a hacer. ¿Se acuerda lo que el Señor dijo acerca del celo de su casa? Tu celo me consume. Por eso vemos justamente el Señor aquí hablando del fuego, de sus brasas. Y después encontramos ya en el versículo 7 del capítulo 8, cuando dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Mi hermano, ¿cuántas veces le hemos fallado? A pesar de nuestros repetidos fracasos, ¿han apagado el amor de Dios sobre nosotros? A pesar de todos los errores que hemos cometido en la vida, por los torrentes de aguas o los torrentes de pecados que hemos hecho cada uno de nosotros, Dios nunca nos ha dejado de amar. Y versículo 8. De repente dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. Quiere decir que es una niñita. Y la pregunta dice, ¿qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Así que muchos expositores bíblicos creen que esta hermana pequeña es un símbolo, por si acaso, de la iglesia no judía. Porque usted tiene que entender que, por ejemplo, en el libro de Hechos, ¿se acuerda el libro de Hechos capítulo 15? Hay un concilio, el concilio de Jerusalén. ¿Sabe quién estaba en ese concilio? Solo judíos convertidos al cristianismo. ¿Y sabe cuál fue la conversación? Que estaban los apóstoles, estaban lo top de lo top. Hasta que se para justamente, ahí había uno que siempre era, al principio le costó, que era Pedro. ¿Se acuerda Pedro? Porque tiene que entender, la iglesia que el Señor Jesucristo fundó, la fundó solo con judíos convertidos. No hay ningún gentil cuando conforma la iglesia. Y es por eso que en el libro de Hechos se arma un debate. Y algunos de los que estaban convertidos decían, no, es que no puede haber salvación para los gentiles, si la salvación es para nosotros. Y hubo un debate muy pequeño, inclusive algunos dijeron, bueno, y si quieren ellos ser parte de nosotros, que empiecen a practicar algunas leyes que nosotros tenemos del judaísmo, porque había una mezcla. Y Santiago, ¿se acuerdan que el que la llevaba? Muchos dicen que Pedro la llevaba Santiago, Jacobo. Dijo, no parece bien que nosotros impongamos las leyes que nuestros padres ni ellos cumplieron y se las vamos a estar imponiendo a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Y ahí ellos dicen, pero hagamos tres cositas así para que no se vayan a subir por el chorro. Animal ahogado, sangre y fornicación. Pero ¿sabe qué? El que se oponía en un comienzo, ¿sabe quién era el que se oponía que los gentiles buscaran del Señor? Pedro.
Y sabe, después que terminó dando testimonio cómo el Espíritu Santo caía sobre los gentiles. Pedro nuevamente. Y él justamente, y después vamos a ver cuando usted va a ver el apóstol Pablo diciendo, ya no hay judío ni griego. ¿A qué se está refiriendo? A esta hermana pequeña que comenzó la iglesia, el Antiguo Testamento comenzó con todos los patriarcas, hasta que viene el Señor Jesucristo. Algunos de ellos creyeron en el Mesías. Y eso a mí me costó mucho por si acaso cuando hace años atrás se estudiaba justamente el cristianismo. Hay que entender que ¿cuál era la promesa que había en el Antiguo Testamento? ¿Que iba a venir quién? El Mesías. Entonces, por ejemplo, los apóstoles eran judíos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ellos a quién esperaban? Al Mesías. Llegó Cristo. ¿Creyeron en el Mesías? ¿Siguieron siendo judíos? ¿Qué cree usted? Sí, pues. Ellos eran judíos que creyeron en el Mesías. Nunca fueron cristianos. Eran judíos. Y comienza la iglesia. Pero la gran mayoría del pueblo de Israel que dijo, no, él no es el Mesías. Y es por eso que el término cristiano, ¿dónde se les dio? En Antioquía. No en Jerusalén. ¿Dónde se le llamó cristiano por primera vez? En Antioquía. En una iglesia de Asia. No en Jerusalén. Entonces tiene que entender que los que primero fundaron, los apóstoles que fundaron la iglesia, eran judíos que dejaron la creencia del judío que todavía no llegaba al Mesías y aceptaron que el Mesías había venido. Pero vemos aquí justamente, ¿qué haremos con nuestra hermana cuando de ella se hablare? Dice, si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuera puerta, le guarneceremos como tabla de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torres. Desde que fui en sus ojos como la que haya paz. En otras palabras, lo que está tratando de decir, Israel o los judíos, los primeros judíos convertidos, nosotros, ¿y qué dice? Fuimos edificados sobre los fundamentos de los apóstoles. ¿Dice así la Biblia? ¿La iglesia se formó bajo los fundamentos de los apóstoles? Ya. ¿Y la iglesia, nosotros los gentiles, construimos sobre qué cosa? Sobre los fundamentos de los apóstoles. Y si usted se da cuenta de lo que está diciendo, ¿acaso la iglesia, la hermana pequeña, puede ser parte del edificio si se para un muro? Si ese muro es la iglesia y los otros tres muros, los apóstoles convertidos, los judíos, ¿eso no es parte? ¿O una puerta no es parte del edificio? Eso está diciendo. Se puede construir, pero le está diciendo, pero ojo, pero ella es un bebé, es una niñita. Y por eso ocupa la figura, no tiene pecho. Y miren lo que dice el versículo 11. Salomón tuvo una viña en Baal-Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata para su fruto. Mi viña es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y las 200 para los que guardan su fruto. Eso nos recuerda, no sé si usted se acuerda de cuando el Señor justamente nos contó de la historia de que Él tenía una viña y se la dejó a los guardas. ¿Quiénes son los guardas?
Israel. ¿Me doy a entender? O en este caso, los guardas mencionados, los apóstoles, les dejó. Pero ¿se acuerda lo que dice la Escritura? Que después justamente vino el hijo del amo. ¿Y qué hicieron los guardas? Lo mataron. Jesucristo. Pero después vino el Señor y trajo juicio. Y es una figura que se vuelve a repetir, y Salomón estaba hablando de esa hermana pequeña que decían, no, pero ¿y qué nos va a dar de comer esa hermana pequeña? Refiriéndose a los pechos, lo que toma un bebé. Está la hermana mayor. Pero cuando vemos justamente en el versículo 10, que me salté esa parte, dice, yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. ¿Quién está hablando en el versículo 10? La hermana pequeña. Y era lo que yo le decía recién. La hermana pequeña le está diciendo, yo también soy parte del edificio. Los primeros cristianos que eran judíos eran los hermanos mayores o la hermana mayor, y la iglesia era la hermana menor. Por eso dice en Efesios, mire Efesios 2, versículo 19. Efesios 2 del 19 al 22. Efesios 2 del 19 al 22. Tenga esa figura, hermana mayor, hermana menor. Los primeros cristianos que hubieron que eran judíos y después los gentiles. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? Después, ¿qué dice? En el versículo siguiente. Edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo. Uno. ¿En quién? ¿Entiende cuando en el versículo 10 la hermana menor dice, yo soy un muro? ¿Y si es un muro es parte del templo? ¿La iglesia es parte del templo de Dios? ¿Los apóstoles son parte del templo? Amén. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que vemos justamente que, ¿sabes qué? ¿Pero qué sucedió con esta hermana menor? Porque esa es la figura que hay que entender. En aquellos años era la hermana menor. ¿Y hoy? Sigue siendo la hermana, pero la hermana creció. Y dígame usted, ¿quién está alimentando hoy día al mundo con la enseñanza de Jesucristo? ¿La hermana mayor o la hermana menor? La menor terminó siendo más importante que la mayor. Y es por eso que la figura que me resuena a mí, para los que somos pastores, cuando dice al final, dice, mi viña, dice Salomón, versículo 12, o Cristo, dice, mi viña, que es mía, está delante de 1000. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan tu fruto. Y aquí me resuena a mí porque, ¿sabes qué? El Señor dijo en su palabra, para los que trabajamos del Evangelio, que vivamos el Evangelio. No pondrás bozal al buey que trilla. Por eso Salomón dijo, para mí, la mayor parte, Dios, pero también 200 para los que guardan.
Y los que guardan hoy día la obra de Dios somos nosotros, los pastores. Versículo 13. Por si acaso, para los que están tomando nota y quieren ver esa figura de Israel con Jesús, con la iglesia, acerca de la viña y todo lo demás, está en Mateo 21. Así que llegamos justamente al versículo 13. Versículo 13. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo y al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Mi hermano, termina diciendo este hermoso libro, apresúrate, amado mío. La iglesia pidiendo que vuelva a Cristo. ¿Y sabe qué dice el Apocalipsis 22:20? ¿Sabes cómo termina la escritura? Vamos ahí a Apocalipsis 22:20, por favor. Mi hermano, debería ser un deseo en nosotros, porque la esposa ha estado tanto tiempo sola que lo único que desea es que el esposo regrese. ¿Y cómo termina la escritura? ¿Cómo termina la Biblia? El que da testimonio de estas cosas dice, ¿quién era el que dio testimonio? Juan. Y Juan termina diciendo, ciertamente, obviamente hablando del Señor Jesucristo, que Él le transmitió esto. Vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. O apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo y al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Así que mi hermano, usted podría decirle al Señor, ven Señor Jesús, quiero que vengas. ¿Sabes qué? Nos está esperando a nosotros coronas de vida. Nos está simplemente el Señor esperando para amarnos. Porque se acuerda que Salomón, ¿dónde la encontró? ¿Dónde encontró a la mujer? En un viñedo en el campo. ¿Cómo estaba su piel? Quemada. ¿Cómo estaba ella? Sucia, que tuvo que limpiarla, ¿se acuerda? Pero el Señor dijo, voy a preparar morada para vosotros. ¿Sabe qué lugar nos espera a nosotros? Un palacio que no podemos ni imaginar en nuestra naturaleza. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este estudio de este libro hermoso que hemos tenido durante estos miércoles. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor, por tu palabra. Realmente me enriquezco, Señor, con tu enseñanza, porque ha sido una mirada de lo que como tú nos miras, Dios. Cuánto nos amas, Padre. El amor que tienes por nosotros y cómo tú realmente eras distinguido y tú no eres igual a ninguno en la tierra, ni en ningún lugar, ni en el universo. Tú eres el único Dios verdadero, hermoso, y que se entregó por completo por nosotros. Yo sé, Padre mío, que muchas veces torrentes de agua con pecados han salido de nosotros y aún así tú nos amaste. Y aún así tú nos esperas. Por eso el deseo de esta doncella, de esta mujer, era que volviera pronto su amado. Nosotros también esperamos aquel día glorioso. Un día donde justamente dice la Escritura que vendrás en las nubes y donde tú con tus ángeles, con voz de mando, con trompeta de Dios descenderás del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado. Por eso, mi Señor, gracias te doy por haberme amado, por yo no haber hecho nada, tú lo hiciste todo. Ayúdanos, mi Señor, a poder seguir estrechando esa relación como la pone Salomón, una relación amorosa entre este esposo y su esposa, entre Cristo y su iglesia, entre Dios, entre Cristo, el Espíritu Santo y yo. Bendice la vida de cada uno. Gracias te damos. En el nombre de Jesús.
Amén.